agora temos a Lucía López López. Ela ven da Universidade de Santiago de Compostela, nos vai a presentar un traballo conxunto coa miña compañeira de departamento, Paula Saavedra Nieves. O título do seu relatorio é Sistemas de recomendación a partir de técnicas de clustering basadas en la estimación de tipo núcleo de la densidad. Cando queres. Buenas tardes, mi nombre es Lucía y en esta presentación expondré mi trabajo de fin de grado, titulado Sistemas de recomendación a partir de técnicas de clustering basadas en la estimación tipo núcleo de la densidad. El objetivo de este trabajo ha sido diseñar un sistema de búsqueda avanzado empleando datos reales de Spotify y el software estadístico R. En primer lugar, expondré qué motivó esta idea. A continuación, explicaré el marco teórico sobre el que se sustenta. Luego, comentaré los resultados obtenidos en la práctica. Y, finalmente, discutiré posibles extensiones de este proyecto. Una de las claves del éxito de Spotify es el uso de un sistema de recomendación propio, a través del cual ofrece una experiencia personalizada a sus clientes. Un sistema de recomendación permite filtrar la información disponible para así predecir la valoración o preferencia que un usuario daría a un ítem o producto. Y para diseñarlo pueden utilizarse diversos enfoques. En particular, el sistema de recomendación de Spotify combina 3 modelos de recomendación clásicos: el modelo de filtrado colaborativo, el modelo de procesamiento de lenguaje natural y el modelo de audio sin procesar. El primero funciona del siguiente modo. Si dos usuarios A y B coinciden en la escucha de un conjunto de canciones y luego A selecciona una que B no ha reproducido, se espera que esa canción también sea del agrado de B y viceversa. El segundo procesa todos los contenidos disponibles en la red en los que se haya hablado de una determinada canción y recopila las palabras que se utilizan con más frecuencia para describirla. Por último, el modelo de audio sin procesar se basa en el análisis de las características de las canciones. Dada una pista musical, se extraen sus propiedades fundamentales y se comparan con las de las canciones que figuran en el historial del usuario. Tras revisar el sistema de recomendación de Spotify, detectamos varios problemas interesantes. En primer lugar, las sugerencias en base a nuestro historial son poco flexibles. Si de repente nuestros gustos cambiasen, las recomendaciones no se adaptarían a las preferencias actuales. Es más, si nuestros gustos variasen mucho, el algoritmo estaría completamente desfasado. Otra desventaja se presenta a la hora de reproducir música en función de un tema. Por ejemplo, si buscásemos música para hacer deporte, se nos sugerirían canciones en función de lo que se haya escrito sobre ellas en Internet o de ciertos parámetros que el algoritmo considera que encaja con esta temática. Sin embargo, no todos asociamos las mismas características musicales a hacer deporte. Por lo tanto, podríamos obtener resultados que no encajan con lo que realmente queremos. Una forma de solventar estos problemas sería incorporar un motor de búsqueda avanzada al sistema de Spotify. Para diseñar este motor, utilizaremos las variables técnicas continuas que Spotify registra para cada canción. Algunos ejemplos serían duración, bailabilidad o tempo. La idea es la siguiente. El usuario seleccionará valores concretos de las variables técnicas de acuerdo con la canción que desea escuchar, generando así una nueva observación que se unirá a la muestra original, formada por todas las canciones disponibles en la base de datos. Con este propósito, podría habilitarse en la interfaz de búsqueda de la aplicación un conjunto de barras deslizantes como las que se muestran en pantalla, y una opción para diseñarlas sería utilizar el paquete Shiny de R. A continuación, se clasifican las pistas musicales de la nueva muestra. En este caso, emplearemos métodos de clustering basados en la estimación de regiones de elevada densidad, y además compararemos los resultados obtenidos con los que se obtienen con el algoritmo K-medias. Por último, se devolverán como recomendación todas las canciones que se encuentren en el mismo clúster que la selección del suscriptor. Para ilustrar este procedimiento, utilizaremos una base de datos de la plataforma Kaggle, pero podríamos haber creado nuestra propia base de datos utilizando el paquete Spotify R de R, por ejemplo, utilizando alguna de las funciones que se muestran en pantalla. Antes de seguir profundizando en el sistema, veamos en qué consiste el clustering basado en la estimación de regiones de elevada densidad. El análisis clúster se ocupa de clasificar un conjunto de datos en subgrupos de ítems con características similares. Tradicionalmente, este objetivo se ha logrado mediante la evaluación de alguna medida de distancia o disimilitud entre los elementos. En 1975, Hartigan introdujo un enfoque alternativo, que a diferencia de otros algoritmos populares como K-medias o los métodos jerárquicos, no requiere establecer el número de grupos de antemano. Específicamente, Hartigan estableció que los clústeres pueden considerarse como regiones de elevada densidad separadas de otras tales regiones por áreas de baja densidad. Bajo esta perspectiva, se identifican los clústeres con las componentes conexas de los conjuntos de nivel T. Dada una muestra de un vector aleatorio de dimensional con función de densidad f, se define el conjunto de nivel T como el conjunto de puntos del espacio con densidad mayor o igual que T.
Y en la figura 1 podemos ver un ejemplo de este concepto. En la práctica, F suele ser desconocida. Por lo tanto, resulta más operativo establecer el contenido en probabilidad del conjunto 1 menos tau que seleccionar T. Fijado tau, se define la región de elevada densidad o HDR como el conjunto de puntos con densidad mayor o igual que F sub tau, siendo F sub tau la mayor constante positiva que garantiza que el contenido en probabilidad del conjunto es de al menos 1 menos tau. El número de componentes conexas o de clústeres de las regiones de elevada densidad varía dependiendo del valor de tau elegido, tal y como podemos observar en la figura 2. En particular, para tau igual a 0,1 y tau igual a 0,5 se identifican 1 y 2 clústeres respectivamente. En general, para taus próximos a 0, la región de elevada densidad coincidiría prácticamente con el soporte y para taus próximos a 1 se correspondería con el dominio alrededor de la mayor moda. La función de modas M, introducida por Azzalini y Torelli en 2007, permite visualizar esta relación. Para cada tau entre 0 y 1, M asigna a 1 menos tau el número de componentes conexas de L de tau. Es fácil ver que, dadas dos componentes conexas no necesariamente asociadas al mismo nivel, o bien la intersección de ambas es vacía, o bien una está contenida dentro de la otra. Esta jerarquía de clústeres suele representarse a través de un diagrama en forma de árbol. Para la función de densidad dibujada en la izquierda, se representa en el centro la función de modas y a la derecha el árbol de clústeres asociados. En la gráfica de M se representa en el eje X el contenido en probabilidad y en el eje Y el número de componentes conexas, mientras que en el dendrograma el contenido en probabilidad se muestra en el eje Y. En la práctica, es habitual disponer de una muestra de un vector aleatorio con función de densidad desconocida. Por lo tanto, será necesario estimar las HDR. En la literatura existen 3 alternativas para este fin, pero en esta exposición vamos a suponer que la única información que tenemos son los puntos de la muestra. Por lo tanto, nos centraremos en la metodología plugin. Esta metodología propone sustituir F por un estimador no paramétrico en la expresión de L de tau. Habitualmente, como F sub n, suele tomarse el estimador tipo núcleo, y para la estimación de F sub tau podrían utilizarse métodos de integración numérica o la propuesta de Hillman. El principal obstáculo de este enfoque es la elección de la matriz de ventanas H, ya que el estimador definido en 1 depende fuertemente de ella. Este problema ha sido ampliamente estudiado en la literatura, principalmente enfocado al problema de estimar la densidad. En general, la selección de H se realizaba minimizando criterios de error que miden discrepancias entre F y F sub n. Sin embargo, si lo que queremos estimar son las HDR y no la densidad, la ventana debería de seleccionarse de un modo diferente, ya que la estimación debe priorizarse en una determinada región y no en todo el dominio. En la diapositiva mostramos 2 referencias de selectores específicos para regiones de elevada densidad y además también figuran los paquetes de R en los que están implementados. En la figura 4 se muestra un ejemplo de estimación de regiones de elevada densidad utilizando diferentes selectores. Para ello utilizamos 2 de las variables que recoge Spotify, Acousticness y Valence, donde Acousticness mide el grado de uso de instrumentos acústicos y Valence la positividad que transmite la canción. En la izquierda se ha utilizado un selector no específico para conjuntos de nivel, mientras que en la derecha se ha utilizado el de Dossey-Wen. Observamos que el selector escogido afecta tanto al número como a la forma y al tamaño de las componentes conexas estimadas y, por lo tanto, afectará también al número, tamaño y forma de los clústeres que obtengamos. El enfoque plugin nos permitirá construir la versión empírica de la función de modas, que a cada 1 menos tau le asignará el número de componentes conexas de la estimación de L de tau. Por lo tanto, vamos a necesitar un algoritmo para poder calcular este número. En espacios de elevada dimensión, esta tarea resulta especialmente compleja, tanto a nivel conceptual como computacional. En 2007, Azzalini y Torelli propusieron un método basado en la construcción de la triangulación de Delaunay de la muestra. Sin embargo, la complejidad computacional de este algoritmo crece exponencialmente con la dimensión de los datos, provocando que sea inviable en dimensiones altas. En 2010, Schweitzer y Nagel trataron de solventar el problema a través de la construcción de un grafo completo ponderado. Los vértices del grafo son los puntos de la muestra y toman como peso el valor de la densidad en el punto. Por otro lado, el peso de cada arista se corresponde con el mínimo de la evaluación de F sub n a lo largo del segmento que une los 2 puntos. Una vez construido el grafo, se extrae el subgrafo formado por los arcos y nodos con peso mayor o igual que la estimación de F sub tau. De este modo, se transforma un problema para el que no había solución a un problema ya resuelto, como es la identificación de las componentes conexas de un grafo. Al final de la diapositiva se referencia el libro de Even en el que podemos encontrar métodos enfocados en esta tarea.
En 2014, Menard y Azzalini establecen una perspectiva similar, pero teniendo en cuenta la variabilidad de f sub n. En este caso, se considera que dos puntos están conectados si la evaluación de f sub n a lo largo del segmento que los une no presenta ningún valle profundo. Veámoslo con un ejemplo, en el que se utilizan nuevamente dos de las variables que recoge Spotify. Para el par de puntos en rojo, phi no presenta ningún valle, por lo tanto, esos dos puntos estarán conectados. Para el par de puntos en verde, phi sí que presenta un valle. Para calcular su profundidad, se divide el área A sub 1 entre el área A sub 2. Y si es mayor que el umbral establecido, entonces esos dos puntos no se conectarán. Igual que antes, una vez construido el grafo, se extrae el subgrafo con vértices con densidad mayor o igual que la estimación de f sub tau y se calcula el número de componentes conexas que tiene. Para construir la versión empírica de la función de modas, bastará con considerar una rejilla de valores equiespaciados de 1 menos tau suficientemente fina y aplicar, por ejemplo, el algoritmo de Menard y Azzalini. Conforme 1 menos tau varía entre 0 y 1, los incrementos en la función de modas representarán la aparición de nuevos clústeres, mientras que las disminuciones indicarían la fusión de grupos. Procediendo secuencialmente desde 1 menos tau igual a 0 hasta 1 menos tau igual a 1, toda la estructura del árbol de clústeres queda identificada. La construcción del dendograma nos permitirá asignar un subconjunto de las observaciones muestrales a grupos que denominaremos cluster cores, mientras que cierto número de elementos de la muestra quedará sin etiquetar. En la figura 7, vamos a verlo con un ejemplo. En la figura 7 se muestra la estimación de la densidad, la función de modas empírica y el árbol de clústeres empíricos asociados a una muestra de una mixtura de dos normales. Para 1 menos tau cercanos a 1, la estimación de L de tau presenta una única componente conexa y, por lo tanto, el árbol de clústeres presenta una única rama. Si 1 menos tau decrece hasta 0,875, entonces la región de elevada densidad se fragmenta en dos componentes y el árbol de clústeres se divide en dos ramas. C sub 1 está unívocamente asociado a la moda más pequeña y representa el primer grupo detectado, mientras que la moda más alta está incluida en una segunda componente, C sub 2, que representa otro grupo. En general, los puntos de la muestra que pertenecen a las mayores componentes conexas que contienen una única moda son denominadas por Azzalini y Torelli como cluster cores y nos permiten identificar M grupos. Y el resto de elementos de la muestra que no hayan sido asignados a esos grupos, quedan una serie de puntos sin clasificar. Y el problema de asignar esos puntos a los grupos que acabamos de determinar es esencialmente un problema de clasificación y puede abordarse de diferentes maneras. Por ejemplo, Azzalini y Torelli en su artículo de 2007 proponen el siguiente procedimiento. Dado un punto de la muestra no etiquetado x sub 0, primero se calcula la estimación de la densidad en el punto, basándose en las observaciones que han sido asignadas a cada grupo. A continuación, se calcula el cociente R sub m para los m grupos. Si el denominador es igual a 0, entonces se considera que x sub 0 es un punto aislado y no se tiene en cuenta en la clasificación. Si no, pues se asigna x sub 0 al grupo que maximiza este cociente. Todo el proceso que acabamos de comentar está implementado en el paquete PDF cluster de R y estas son algunas de las funciones más relevantes que contiene. Por ejemplo, la función PDF cluster realiza clustering basado en la estimación de regiones de elevada densidad empleando el método de Azzalini y Torelli o el de Menard y Azzalini, dependiendo de si ponemos en el argumento graph type pairs o Delaunay. Después, la función groups extrae los grupos detectados de los objetos de la clase PDF cluster y si igualamos el argumento stage a 0, obtendremos los cluster cores. Con la función plot, si la aplicamos a un objeto de clase PDF cluster, obtendremos la gráfica de la función de modas y el árbol de clústeres empíricos. Además, este paquete también cuenta con una herramienta para evaluar los resultados obtenidos, que es la función dbs, que calcula la información de silueta basada en densidad, que fue introducida por Menardi en 2011. Esta técnica de validación es análoga a la información de silueta estándar y su interpretación es esencialmente la misma. Cuanto más alto sea el valor, mejor agrupado estará el punto y un valor negativo indicaría que se ha clasificado de manera incorrecta. La función dbs resume los resultados obtenidos en un diagrama de silueta. Para cada grupo, la altura de cada silueta indica el número de puntos que hay en el grupo correspondiente. Y para cada grupo se representa en orden decreciente y en el eje OX el valor de la información de silueta basada en densidad. Bueno, y también podríamos calcular pues una medida de localización como la media o la mediana para obtener una calidad global del agrupamiento.
En este punto vamos a suponer que el usuario ya ha realizado su selección y nos centraremos en clasificar los puntos de la nueva muestra, que está formada por todas las canciones disponibles en la base de datos y la elección del suscriptor. En este caso vamos a utilizar los métodos de clustering basados en la estimación de regiones de elevada densidad de Menardi-Azzalini y el algoritmo Camellias, y vamos a comparar los resultados que obtenemos. Al haber utilizado un ordenador personal, no ha sido posible utilizar todas las canciones que estaban en la base de datos, pero una muestra de tamaño 1200 era suficiente para ilustrar el procedimiento. Específicamente, hemos utilizado las variables que figuran en el cuadro 1, que están explicadas con detalle en la página web de Spotify. Supongamos entonces que el usuario ha seleccionado los valores que están en el cuadro 1. En el cuadro 2 se recogen los resultados obtenidos con el método de Menardi-Azzalini. Observamos que en este caso el tamaño de los grupos es muy dispar. C1 tiene mucho más elementos que el resto y C4 y C5 son muy pequeños. Por otro lado, en el cuadro 3 se recogen los resultados obtenidos con el algoritmo Camellias. En este caso, ha sido necesario establecer el número de grupos de antemano y para ello hemos utilizado el método del codo. Observamos que ahora el tamaño de los grupos es más equilibrado. La selección del suscriptor se encuentra en el grupo mayoritario en los dos casos, que es el que está marcado en rojo, y podemos observar que el centroide de estos dos grupos es bastante similar. A continuación, comparamos las dos agrupaciones utilizando la función dbs. En la figura 12 se muestran los diagramas de silueta basados en densidad obtenidos, en la izquierda con el método Menardi-Azzalini y en la derecha con el algoritmo Camellias. Aunque el número de elementos mal clasificados es superior en el gráfico de la izquierda, en general, la información de silueta basada en densidad también es superior en este caso. En particular, el valor para la selección del usuario es de 0,28 con el método basado en densidad y de 0,11 con K-medias. Además, la información de silueta estándar para la selección del usuario coincide en los dos casos. Finalmente, discutimos posibles extensiones de este proyecto. En primer lugar, podrían haberse introducido variables continuas de usuario, como por ejemplo la edad, pero en este proyecto no ha sido posible introducirlas debido a la falta de información pública sobre los usuarios de Spotify. Por otro lado, también podrían introducirse variables categóricas, como el género o el tipo de suscripción. Y para llevar a cabo esta idea podría utilizarse, por ejemplo, el método de Menardi-Azzalini de 2016. Por último, podría realizarse un estudio de simulación para chequear el comportamiento práctico de este algoritmo y si se concluyese que es eficiente, podría aplicarse a otros contextos, como a plataformas de streaming de series y películas o a redes sociales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, quería preguntar, na diapositiva 29, creo que era. Sí. Aí. Que dixeches, que pasaches todo así un pouco rápido, dixeches estes centroides eran bastante similares e non entendí moi ben aí onde mirabas eso. O sea, este es los centroides, el vector de medias de vale. las variables que obtengo, y con el algoritmo de Menardi-Azzalini y el de K-medias, pues el grupo mayoritario, que es el que está marcado en rojo en los dos casos, vale. Y los centroides se parecen. Vale, ahora sí o vexo. Claro, pasaches tan rápido que non fun capaz de velo. Bueno, me encantou a túa presentación, aparte que explicaches super ben. A miña pregunta, non é pregunta, sino que é un comentario, ¿no? Acabas de decir que o resultado do teu traballo fin de grado, ¿no? Miro para ali porque ali aqueles tres individuos son alumnos de grado, non sei a eles que lles pareceu a túa charla, se están flipando, que R se pode empregar en Spotify, decías incluso en Instagram, en TikTok, etc. Non sei. Antón, a vos que vos parece, si seríades capaz, como foi Lucía, ou se vedes moi lonxe todo isto? A ver, moi lonxe. Eu me gustaría saber, Lucía, bueno, explicaches un montón de artillería estatística, sobre todo de estatística non paramétrica, que penso que no grado pues, tampouco se entra en tanta profundidade, non? Me gustaría saber, bueno, pues, sobre todo para eles, ¿no? Para cando ti fixeches o teu traballo, cal foi a curva de aprendizaxe tanto da parte da estatística como a parte de programar ou empregar todas estas ferramentas de R. A ver, o sea, en cuanto a programar, fue relativamente fácil porque, claro, la mayoría de las cosas ya están implementadas, en plan, era eso, introducir los datos en el paquete, no había prácticamente mucho código que escribir, estaba todo hecho. Y en cuanto a la teoría, claro, tuve que dedicarle tiempo pues, a leer todos los artículos que me recomendaba Paula con calma, y una vez que ya lo había asimilado todo, pues puedes buscar ejemplos a qué lo puedes aplicar. Primero tienes que entender la teoría y luego ya puedes pensar a qué lo vas a aplicar y cómo lo quieres enfocar.
Quedaste satisfeita, non? Sí, porque se lle ve que quedou moi contenta do traballo realizado. Estás facendo un máster en técnicas estadísticas? No, tuve dudas entre el de técnicas estadísticas y el de profesorado, y al final me decanté por el de profesorado. Bueno, pues tamén está. Pero bueno, tampouco descarto el de estadística en un futuro. Moi ben. Bueno, pues moitísimas gracias, Lucía, por estar aquí todo o día. Gracias.